Cayo Julio César. En esta presentación vamos a estudiar de este personaje tan emblemático, su situación, lo vamos a situar en el espacio y en el tiempo. De su vida vamos a conocer los hechos más importantes, sus victorias y sus obras civiles, cómo y por qué aconteció su muerte, qué personalidad tenía a mi juicio, las huellas que ha dejado en nuestra lengua, sus mujeres y su herencia. En el momento en el que nació César, hacía ya 400 años que se había expulsado al último rey tarquino. La monarquía de los tarquinos había gobernado hasta el año 509 a.C. y César nació en el 100. Y a pesar de que habían pasado esos 400 años, estos reyes, sobre todo el último, habían dejado en la sociedad romana un recuerdo tan terrible por su tiranía y por su absolutismo, que los romanos no querían ni oír hablar de reyes, de coronas, de trono, ni de nada que se le pareciera. Eso es importante porque va a tener sus consecuencias luego en la vida de César, ya lo veremos más adelante. Aunque se llamaba una república, hay que saber que no era una república como las nuestras, en las que se elige a un presidente de la república por sufragio, sino que realmente es lo que hoy conocemos como oligarquía, o sea, un sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas que además pertenecen a una clase social privilegiada. En este caso, unos 300 y pico de senadores. El número fue variando a lo largo de la historia. ¿Cómo se iba alcanzando este poder? ¿Cómo se iba escalando en la escalera de poder? Pues a través de victorias en el campo de batalla y dinero. Era como una pescadilla que se muerde la cola, un círculo vicioso, porque al alcanzar victorias vuelves con esclavos, con tierras, en resumidas cuentas, con dinero para poder afrontar nuevas campañas y así sucesivamente. La carrera política comenzaba con el cargo de cuestor, que era el más bajo de todos, que se encargaba de las finanzas, y el de cónsul, que era el más alto. También hay que saber que los cargos políticos y militares no estaban separados como actualmente en nuestra sociedad, de manera que los mismos senadores eran los cuestores, los cónsules o cualquier otro cargo y además eran generales de sus ejércitos. Estos senadores estaban agrupados en dos grandes bandos, el de los optimates y el de los populares. Los primeros se hacían llamar a sí mismos los optimates, los mejores, y lo que quiere decir, y estaban liderados en aquel momento por Lucio Cornelio Sila, en adelante Sila. Los populares por Cayo Mario, que en adelante para nosotros será Mario. Y como se ve, sus ideologías eran totalmente opuestas. Los primeros creían en la superioridad de la nobleza, en los valores tradicionales romanos y favorecían a las clases superiores, mientras que los segundos querían democratizar el gobierno y conceder más derechos a las clases bajas. ¿Por qué pongo aquí este árbol que he hecho yo con la genealogía de César? Pues para que entendamos que aquí está nuestro Cayo Julio, en verde unido con sus dos hermanas, las dos Julias, y proceden de esta pareja. La madre de Cayo Julio, que era una mujer muy inteligente y Julio César gustaba de escucharla, de conversar con ella y tener en cuenta sus consejos, y su padre, que era, como él, Cayo Julio César. Esta Julia es hermana de su padre y Cayo Mario, el líder de los populares, era el marido de su tía Julia. Luego, Cayo Mario era su tío.
Así nació en el año 100 a.C. en la domus de la casa de la familia Julia, en un barrio acomodado de Roma, en una familia patricia. En la década de los 80, de los 80 y tanto, eh, fijarse la cantidad de cosas que le ocurren con lo joven que era. Hay que tener en cuenta que era adolescente, que muere su padre repentinamente. Por el tipo de muerte se puede pensar que de un infarto. No se sabe, pero el caso es que muere de repente y queda jovencísimo como jefe de la familia Julia. Se casa con Cornelia, muy joven, tan joven como él, y recordemos que aquí está nuestro Joscayo, Cornelia, que es su mujer, y su madre y su padre. El padre de Cornelia era Lucio Cornelio Cinna, Cinna que era el otro líder junto con Cayo Mario del Partido Popular. Entonces nos encontramos con que de adolescente queda como jefe de una familia patricia completamente posicionada en el Partido Popular, porque él es el sobrino de Cayo Mario y el yerno de Cinna, los dos líderes de este bando. Y en estas que regresa Sila, el líder del partido de los optimates. Regresa victorioso, viene con todo su poder y comienza a vengarse de los miembros del Partido Popular. Vengarse quiere decir asesinarlos y desproveerlo de todas sus riquezas y sus posesiones, y si están casados con alguna mujer de la familia popular, obligarles a que se divorcien. Se dice que intentaron obligar a Julio a que se divorciara de Cornelia y que él se negó. No sé si es cierto, no he podido comprobarlo, lo he leído en algunos sitios, pero de una manera o de otra, lo que sí es cierto que su vida corría peligro, hasta tal punto que estuvo un año huyendo por la ciudad, por los alrededores, por el campo, durmiendo cada día en un sitio, temiendo por su vida, hasta que se exilia a Asia. En este exilio a Asia, temiendo por su vida, tiene lugar su estancia en Bitinia, que no tiene importancia, pero sí lo comento porque se habla mucho de esto, ya que en Bitinia reinaba entonces Nicomedes IV y siempre se dijo que habían tenido una relación homosexual. Es verdad que por lo visto había muchísimos rumores y Nicomedes tenía fama. Y no se sabe, y nunca lo sabremos si es cierto, pero sí que cuando se lo decían a César, sus enemigos que se lo echaban en cara, o sus soldados para burlarse de él, pues se ponía de los nervios, le sentaba fatal y se irritaba muchísimo, porque aunque la homosexualidad en aquella época en Roma estaba relativamente aceptada, sí se hacía una diferencia importante entre el papel activo y el pasivo. Y parece ser que se suponía que él había hecho un papel pasivo, quizá por su extrema juventud. El caso es que se mofaban de él diciéndole que era la reina de Bitinia, y ya veremos la famosa frase, ¿no? De que César es el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. En fin, lo veremos más adelante, pero sí que hay frases para, para avergonzarlo y a él le sentaban fatal. Pasamos a la década siguiente, en la que muere Sila y puede volver a Roma y decide viajar a Rodas para estudiar retórica con Apolonio. Pero por el camino es secuestrado por unos piratas. Fijarse, esta pintura me gusta porque expresa muy bien, recrea muy bien la actitud de César. Esta era su actitud. La verdad, y esto lo sabemos por él mismo, que lo dejó escrito, que se hizo el amo del campamento. Es decir,
cuando estaba escribiendo, les gritaba para que se callaran y no lo molestaran. Los piratas organizaban como torneos, peleas entre ellos para entretenerle, y él les daba instrucciones de cómo debían pelear. Y lo más curioso es que le dijeron que iban a pedir un rescate por él, que iban a solicitar 20 talentos. Y montó en cólera, porque decía que le parecía un insulto, que él no valía 20 talentos, sino mucho más. De manera que tenéis que pedir por mí, yo valgo por lo menos 50 talentos. Pues así lo hicieron. Lo comento como detalle de su personalidad, de su ego y su seguridad en sí mismo. Son las dos cosas que yo veo aquí. Mandan al emisario, vuelve con los 50 talentos y lo ponen en libertad. Y un joven César, que entonces no tenía mucho dinero porque la familia Julia estaba muy bien posicionada, era de prestigio, pero no tenía mucho dinero en aquel momento, se las arregla, consigue un grupo de hombres, reclutar a un puñado de hombres, un par de barcos, persigue a los piratas, se va hacia donde sabe que están, los crucifica a todos y se queda con todo lo que tiene. Importancia para mí como rasgo de su personalidad y porque hay que tener en cuenta que con lo que se embolsa comienza a arreglar sus finanzas. Continúa su viaje, estudia retórica con Apolonio en Rodas y allí coincide con Cicerón, que es el único hombre que superaba en el arte de la retórica a César. César era excelente, pero siempre se dijo que nunca superó a Cicerón. Cicerón, además, que se opuso durante toda su vida a César en todo lo que pudo. En el 77, Dolabella, que era la mano derecha del ya muerto Sila, es decir, una persona muy poderosa en el bando de los optimates, es denunciado por unos griegos por violar a una mujer. Los griegos confiaron en la justicia romana y pusieron la denuncia. ¿Qué pasó? Pues que nadie quería hacer de fiscal porque no se atrevían a acusar a Dolabella. Y César, en su primer juicio, se presenta y tira para adelante. ¿Qué pasó? Que perdió el juicio porque estaba amañado, pero esto le dio una fama terrible por su osadía, aparte que lo hizo muy bien, porque ya he dicho que destacaba en el arte de la retórica, pero sobre todo por la osadía de enfrentarse a Dolabella. Esto le hizo muy famoso. Y en el 74 muere Nicomedes y es importante porque le deja un buen legado que junto con lo que le había quitado a los piratas, pues la verdad es que lo colocó en una posición mucho más holgada. En el 73 nace su hija Julia, de su primera mujer, y siempre estuvo muy ligado a ella. Ya veremos un poco más adelante. En la siguiente década va ascendiendo en su carrera política, muere Cornelia y casa con Pompeya. Aquí en este esquema que he hecho con sus mujeres, vemos al amor de su vida, al amor de su juventud, Cornelia. El mismo año que muere Cornelia, casa con Pompeya. Y yo creo que este segundo matrimonio, no sé si fue un poco de conveniencia, porque Pompeya era nieta de Sila, el líder ya muerto de los optimates que lo persiguió durante tanto tiempo. Podemos pensar muchas cosas, que si era un guiño a los optimates o una manera de limar asperezas, no lo sé. El caso es que se casó con una nieta de Sila y era su segunda mujer. Continúa, fijarse bien, 5 años después ya ha ido aumentando su posición como político y repudia a Pompeya.
Este repudio de Pompeya fue peculiar y además se habla de ello porque había unos rumores importantes en Roma de que Pompeya le era infiel. La repudió por ese motivo, pero comentó que él creía en su inocencia. Cuando le preguntaron que entonces por qué lo hace, respondió la famosa frase: porque la mujer del César debe estar libre de toda sospecha. O lo que nosotros decimos, que os sonará también, la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo. Seguro que suena. Y en el 59 consigue ser cónsul, ahora veremos cómo. Entramos en la década siguiente y nos vamos a la formación del primer triunvirato. El nombre de primer triunvirato se le dio por parte de los historiadores a lo largo del tiempo, más tarde. En aquel momento no tenía este nombre y era solo un pacto tácito de poder. Y aquí veo yo una característica muy importante de la personalidad de César, una inteligencia tremendamente viva y un carácter muy dominante. Ahora veréis. César luchaba a las órdenes de Pompeyo y Pompeyo y Craso eran dos personajes muy bien posicionados que pugnaban por el poder y por alcanzar el consulado. Pompeyo era un general con muchas legiones a su cargo y con muchas victorias en su mochila. Y Craso, tremendamente rico y además se dice que ávido de riquezas. Ambos luchaban por el consulado. Y César los convence, atento, a que compartan ese poder, que no luchen uno contra otro cuando ellos dos tienen intereses diferentes. Es una postura sumamente inteligente porque ya a él lo estaban presionando. Los dos querían que se posicionara. Tú, ¿a quién vas a apoyar? Apóyame a mí, apóyame a mí. Se ve agobiado, pero él no se agobiaba. Los convence para que compartan los dos y no luchen entre sí. Y además, para que a él lo hagan cónsul. La pregunta del millón que le harían, supongo yo, y nosotros que ganamos si tú eres cónsul. César se comprometió a que desde el Senado él iba a conseguir que se aprobaran las leyes que convenían a uno y a otro. Y eso ya empezó a parecerles mejor. Y además le concedió a Pompeyo la mano de su hija Julia. Fíjase cómo se posicionó, de qué manera tan inteligente. En el 59 casa con Calpurnia, su tercera mujer. Desde el 63 que repudió a Pompeya, estuvo sin mujer hasta el 59 y casa con Calpurnia, con la que estuvo hasta su muerte. César murió en el 44. Luego Calpurnia fue su última mujer, la que era su mujer en el momento de su asesinato. Es nombrado gobernador de la Galia Cisalpina. Muere Craso, que es importante, porque, aquí está la muerte de Craso, terrible. Después explico por qué es importante. Craso se va a Oriente a luchar contra los partos, como siempre, para ascender en su escala de poder y en su riqueza. Pierde la batalla, el general Parto lo aprisiona y, como tenía fama de que tenía mucho dinero y de que le gustaba mucho el dinero, manda fundir oro y se lo hace verter por la garganta. Esta fue la muerte horrible de Craso, importante políticamente para César. ¿Por qué? Porque recordemos que compartía el poder con dos más, con Pompeyo y Craso, era un triunvirato, y ahora mismo queda él solo con Pompeyo. Iniciamos la década de los 40, que es muy cortita para él, pero que pasaron una barbaridad de cosas. Fíjate, la conquista de las Galias. Tenemos que recordar que era gobernador de las Galias y ya que estaba allí,
aprovechó. Estudió la situación y con la inteligencia que lo caracterizaba se dio cuenta de que el pueblo de los bárbaros, de los galos, aproximadamente lo que ahora es Francia, aproximadamente, estaba formado por pequeños pueblos dispersos que guerreaban entre sí, no estaban unidos, guerreaban entre sí. Entonces su estrategia fue conquistar a uno, marchar muy deprisa hacia otro, luego muy deprisa hacia otro, ir poquito a poco conquistando a uno y a otro de manera que no les daba tiempo de que se comunicaran ni se unieran. Pinchó un poco en hueso cuando aparece Vercingétorix, que era un galo que tenía líder, madera de líder, y que comenzó a lanzar el mensaje de vamos a unirnos contra el invasor común, contra el enemigo común. Entonces, cuando se sintió que bueno, las otras tribus no le respondían y que César no cejaba en su intento, lo que hizo fue, también era listo, sabiendo que César no esperaba víveres de Roma, sino que se aprovisionaba de las tierras que los rodeaban, arrasa todo lo que está alrededor de César. Sus mandos, sus consejeros, le dicen a César, vamos a ver, nos tenemos que marchar. Sin comida, los hombres no pueden estar todo el día andando y luchando. Es decir, era de libro, de manual, había que volverse y ya está. Pero él, de aquí otra característica que me llama mucho la atención, era absolutamente imprevisible porque tenía una visión, era capaz de vislumbrar cosas y posibilidades que los demás ni siquiera se las podían imaginar. Entonces, fijarse bien que como Vercingétorix se colocó en Alexia, se atrincheró en Alexia, esperando que los romanos lo pasaran mal y se marcharan, pues César va y construye un muro alrededor de Alexia y los deja allí. Una forma de decir, nosotros lo vamos a pasar mal, pero vosotros lo vais a pasar peor porque además no tenéis salida. Parece imposible, yo al principio dije, ¿cómo van a poder construir un muro alrededor sin que la gente se dé cuenta, se le escape o lo que sea? Pero claro, primero que sí, que ocurrió y ya está. Y segundo, que hay que tener en cuenta que los ejércitos romanos estaban habituados a que todas las noches, cuando montaban las tiendas, rodeaban el campamento de una empalizada para protegerse. Y todas las mañanas, cuando levantaban las tiendas y las recogían, quitaban, desmontaban la empalizada. Eso lo hacían a diario, con una disciplina y una organización impresionante. De manera que eso les permitió levantar todo este muro y sitiar a Vercingétorix. Pero estaba en estas cuando aparecen por detrás un montón de galos porque el mensaje que había lanzado Vercingétorix cala y los pueblos galos se unen y atacan a César. ¿Cómo se encuentra? ¿En qué situación se encuentra? Pues atacado por un enemigo, sin salida, con un muro por delante. Vamos a ver, para salir corriendo, ¿va? Y te quedas pasmado cuando ves que lo que hace es que levanta otro muro para protegerse de los galos que le atacan. Y se quedan en un pequeño aro de unos 2 kilómetros de ancho, con galos dentro y con galos fuera. Yo estoy segura de que cuando levantó el segundo muro no sabía qué iba a hacer después, pero confiando en sí mismo ya se me ocurrirá algo. Encima, los galos de fuera descubrieron un punto débil en la empalizada y comenzaron a atacar todos e intensamente en el mismo sitio. Por lo tanto, situación desesperada, completamente encerrado, que vais a ver cómo resuelve. Manda salir su caballería
por una parte por la que no es vista, les hace dar un rodeo y atacan a los galos por detrás. Estos no piensan que los que le están atacando son los romanos de dentro, sino que son refuerzos que vienen de Roma. Y huyen despavoridos. Yo he comparado y he pensado, cuando él estaba aquí, estaba en las mismas, estaba con un muro por delante y lo estaban atacando los galos y se defendió con el muro. Los galos están ahora en esa situación, los están atacando por detrás y tienen un muro delante, pero su actitud es diferente y su capacidad, de manera que huyen despavoridos y así conquista la Galia. Esta es una imagen de la rendición de Vercingétorix, que para evitar una muerte por asedio, por hambre, a su pueblo, vista la situación, salió con su caballo, entró solo en el campamento de César, se bajó del caballo y se sentó. Fue su manera de decir que se rendía. Y ahí quedó sentado hasta que lo recogieron y lo hicieron prisionero. Una vez conquistada las Galias, fijarse, comienza la guerra civil y vamos a ver cómo y por qué. De aquí para acá, el Rubicón, de aquí para acá, hacia arriba, comienza la Galia. Y en el Rubicón, hacia abajo, Roma. Esta es la ciudad, pero esto era ya su imperio, ¿no? Eran sus territorios. Y estaba absolutamente prohibido entrar en Roma, es decir, atravesar el Rubicón por esta parte, con sus ejércitos. El general que lo hiciera se consideraría en rebeldía y un traidor, sería juzgado por traidor. Eso no se podía hacer jamás. Los generales entraban en Roma, pero dejaban sus ejércitos siempre fuera. Hay que comprender que desde que murió Craso, César y Pompeyo estaban solos en el poder. Cuando César, después de sus 7 u 8 años de guerra en la Galia, que culminan con esta victoria, además tan famosísima por su desarrollo, su popularidad asciende tremendamente. Y Pompeyo ve que peligra su ascenso en el poder, ve que pierde, digamos. Esto era una pugna de poderes siempre. Entonces, como él está en Roma, pues empieza a trabajar con los senadores y empieza a ¿cómo se dice? A extender rumores y pensamientos negativos y a poner al Senado en contra de Roma. De manera que hace y consigue que el Senado le diga a César que deje a todos sus ejércitos en la orilla del Rubicón y que entre solo. Pompeyo consiguió poner al Senado en contra de César, también con su habilidad. Y él sabía que si entraba solo en Roma lo iban a matar. Esto funcionaba así. Pompeyo quería ascender en el poder y para conseguir que los senadores hicieran esto, pues le prometería lo que fuera. El caso es que entrando como entraba victorioso y se sintió amenazado de muerte. ¿Y ahora qué hago? O sigo solo hasta Roma y me matan, o no puedo entrar y me quedo aquí como legione, como gobernador de la Galia y como exiliado, como traidor. ¿Qué es lo que hace? Lo imprevisible, como siempre. Se monta en su caballo, alza la mano y dice, todos para adelante, cruzamos el Rubicón y hacia Roma con mis ejércitos. Sus ejércitos no se lo podían ni creer, algunos muy asustados y muy preocupados por esta acción, porque acababa de comenzar una guerra civil entre César y Pompeyo. En el transcurso de esta guerra civil veremos que se recorren todo el Mediterráneo. Comienzan aquí, por aquí está el Rubicón, que lo cruza, dirigiéndose hacia Roma. Como Pompeyo estaba en Roma sin sus ejércitos, porque era lo que había que hacer, pues huye hacia Brindisi, que está aquí, con idea de embarcar para Grecia, porque allí él sabía que podía reunir a sus legiones y hacer frente a César.
César corre muchísimo intentando cortarle el camino, no lo consigue, así que cruzan los dos, Pompeyo primero y César detrás. La batalla tiene lugar en Farsalia, que está aproximadamente aquí, y César vence a Pompeyo. Este es el camino, primero, hasta Brindisi, de Brindisi a Farsalia, y Pompeyo, una vez que pierde, se va a Alejandría a buscar ayuda. En Alejandría tenía clientes. Clientes eran gobernantes que te debían favores. Entonces él acude a pedir ayuda contra César. Lo que pasa es que en Alejandría pasaron muchas cosas. Vamos a verlas. Primero, estaban reinando conjuntamente Cleopatra VII de Egipto y Ptolomeo XIII, que eran hermanos y esposos, como era usual entre los faraones egipcios. Ptolomeo, cuando recibe a Pompeyo, que venía a pedirle ayuda contra César, le corta la cabeza. ¿Para qué? Para que cuando llegue César detrás le pueda ofrecer la cabeza de Pompeyo y pedirle ayuda a cambio contra Cleopatra. Esta es una ilustración en la que se ve cómo le ofrecen la cabeza de Pompeyo en una bandeja a César. Se sabe que él lloró cuando vio la cabeza de Pompeyo. Al principio, cuando lo leí, pensé, claro, no le parecía, César era un soldado, y no le parecía que esa era una muerte apropiada para un adversario tan digno. Pero después escuché una vez una conferencia en la que alguien dijo que realmente también podía haber ocurrido otra cosa, había otra versión, y es que se indignó ante esta entrega de la cabeza de Pompeyo para no deber un favor. Si te la recojo y te la agradezco, te debo un favor. Si me indigno y te digo que qué has hecho, no te debo nada. Así fue, no sabemos lo que pensó, pero así fue. Y de hecho, se entrevista con Ptolomeo XIII y con Cleopatra VII, se posiciona a favor de Cleopatra, la repone en el trono, los ejércitos de Cleopatra y los de César luchan contra Ptolomeo, que muere en la batalla en el Nilo, tiene un romance con Cleopatra súper conocidísimo y del que nace el conocido como Cesarión, que era Ptolomeo XV. Fíjate que se pasa del 13 al 15 porque hay un Ptolomeo XIV que era hermano de los dos, de Cleopatra VII y de Ptolomeo XIII, y que cuando muere Ptolomeo XIII co-gobierna, según era tradición, con Cleopatra, hasta que, una vez muerto César, muere de joven de repente y convenientemente, es decir, se piensa que Cleopatra lo envenenó para cogobernar con Ptolomeo XV, que era su hijo y que ya era un joven y podía hacerlo. Todo esto pasó en Alejandría. También desde aquí, desde Alejandría, marcha hacia Cela, que está por aquí, por lo que es ahora la actual Turquía, y tiene lugar una batalla, la batalla de Cela, que es conocida, lo que voy a decir por qué. El caso es que los ejércitos romanos se las estaban viendo negras, le piden ayuda, acude, era una batalla con Farnaches, el segundo rey del Ponto, y tiene que acudir en ayuda de los romanos. Y el caso es que la verdad es que hizo una marcha rápida, venció rápidamente y volvió. Y cuando lo cuenta en el Senado, dijo la famosa frase de veni, vidi, vici, es decir, llegué, vi y vencí. Pero no termina aquí la batalla, la guerra civil. Ha vencido a Pompeyo, ¿vale? Pompeyo está muerto, pero se reúnen aquí los optimates y los hijos de Pompeyo, en Tapso, lo que es ahora Túnez. Aquí tiene lugar otra batalla, pero tampoco se acaba
porque se vuelven a reunir los hijos de Pompeyo y los optimates aquí en Munda, que no se sabe dónde está, pero sí que estaba al sur del Guadalquivir, y aquí los derrota definitivamente. Y se da por terminada la guerra civil, en la que veis que se recorre todo el Mediterráneo, excepto el descansito que hizo para subir a Munda, vencer y volver. Y hay una cosa que me gustaría comentar, también lo haré otra vez después para que lo entendáis. Cuando estuvo en Alejandría, fue a visitar la tumba de Alejandro Magno. Y está escrito que mm, casi lloró de rabia por su afán de poder y de destacar, y por comprender que Alejandro Magno había conseguido un imperio terrible y mucho más joven que él. Y esto yo creo que le influyó negativamente, y luego lo comentaremos otra vez. Ha terminado la guerra civil, ya veis que la batalla de Farsalia fue en el 48, la guerra comenzó en el 49, batalla de Farsalia en el 48 donde venció a Pompeyo, la de Cela en el Ponto en el 47, y en el 45 han terminado de dar la vuelta al Mediterráneo y finaliza la guerra civil y vuelve a Roma. Cuando vuelve a Roma comienza una actividad frenética, cambia la faz de la ciudad. Modifica el calendario, antes era lunar y lo puso de 365 días, asienta veteranos en las provincias, con lo cual cambia la demografía, concede tierras a la plebe, recordad que era del Partido Popular, construye el nuevo foro, el foro de César, la primera biblioteca pública, y también me ha llamado muchísimo la atención que hay proyectos que se han conservado y se han hecho siglos después. La disecación de las lagunas pontinas que él proyectó se ha hecho en el siglo XX, y el dique de contención del Tíber que se ha hecho en el XIX. Y una calzada que cruza los Apeninos que no se ha hecho, pero que se conserva el proyecto. En febrero del 44, el año de su muerte, fíjase que murió el 15 de marzo, pues en el febrero comienza a concederse privilegios. Dictador perpetuo, corona y asiento de oro, una guardia personal de senadores y caballeros, se hace inviolable, hay estatuas suyas en todos los tiempos, hoy los tiempos los templos, y error, grave error. Ahora veremos por qué. Vámonos a los idus de marzo, es decir, el 15 de marzo del año 44 a.C. Vamos a ver cómo y por qué aconteció su muerte. Este es Marco Junio Bruto. Era hijo de Servilia. Servilia, aquí tenemos sus mujeres, sus tres esposas, Cleopatra, que ya hemos hablado de ella, que estuvo con él los 4 últimos años, y Servilia, que fue amante de César, si os fijáis, un montón de tiempo, 20 años. Pues Bruto era hijo de Servilia, y cuando comenzó con César, él tenía muy poco tiempo, era un crío, era 1 año y pico creo que tenía. Era hijo de Servilia, César lo proahijó, lo acogió, lo colmó de honores, se encargó de que tuviera una buena formación, y él, este chico, era idealista e impulsivo. Con la inteligencia que lo caracteriza, César lo explicó así. Dijo en una ocasión: Bruto no sabe lo que quiere, pero lo quiere intensamente. Está súper bien y gráficamente explicado. Y estaba impresionado este chaval por la muerte de Catón, y era para estarlo. Vamos a ver quién era Catón y por qué tuvo una muerte tan emblemática. Se llamaba Catón el Joven para diferenciarlo de un antecesor suyo, que era Catón el Viejo, y también se le conocía como Catón el Censor, porque fue su primer cargo, como el de casi todo el mundo, pero él destacó por su honradez y por su rectitud a la hora de acusar a cualquiera de no usar adecuadamente fondos públicos, por ejemplo.
no se casaba con nadie, le daba igual que fuera un patricio, que fuera de la familia que fuera, él era muy recto, era severo de costumbres austeras. Fijarse, todo lo opuesto a César, que gustaba del lujo. Tenía fama de hombre recto, no se preocupaba por su apariencia, todo lo contrario que César, que se le criticaba mucho. Sus enemigos echaban en cara cómo miraba por su apariencia, cómo se colocaba el pelo, cómo se afeitaba, cómo se colocaba la toga, que nadie se la colocaba como él. Y ese querer llamar la atención de esa manera y aparentar no se lo llevaban bien, se lo echaban en cara. Fijarse cómo va siendo siempre la imagen opuesta a César. No tenía nunca relaciones sexuales fuera de los matrimonios. No digo nada de César, que era amante de media Roma, por no decir de Roma entera. Era hermanastro de Servilia, de esta Servilia que fue amante de César durante tanto tiempo. Luego ese pensar es lógico que no viera bien esta pareja, esta relación entre Servilia y César de amantes durante tanto tiempo, dado su forma de pensar, ¿no? Sus principios. Por eso siempre se oponía a César y estaba en su contra. Y ante el pueblo era la imagen opuesta a César. Además, muere en la batalla de Tarso. Os recuerdo aquí. Estaba en el bando de los optimates. Los optimates son vencidos y él muere. Además, muere de una manera terrible, impactante. Así se quedó de impactado Bruto y todo el pueblo romano. Como Julio, nuestro Cayo Julio, iba perdonando a los que iba venciendo, Catón no soportaba, una vez que habían perdido, la idea de que Julio lo perdonara, que le perdonara la vida. No lo soportó y dignamente se intentó suicidar clavándose su espada en el vientre. Parece ser que tenía una mano herida, que no pudo manipular bien. El caso es que quedó gravemente herido, pero no murió. Cuando lo encontraron, lo cosieron y lo vendaron. Él se dejó hacer y cuando marcharon y lo dejaron solo, con sus propias manos se quitó la venda, se abrió la herida y se sacó los intestinos para asegurarse de que moría. Esto puede ser, es un lienzo y podría haber sido así la muerte de Catón el joven, terrible, con lo cual Bruto y todo el pueblo romano se quedó absolutamente impactado. Ha muerto el opositor de César, la imagen contraria a César, y ha muerto como un mártir. Y se empieza a pensar que la república está muriendo, que ha muerto el último republicano. Y se comienza a fraguar con Bruto a la cabeza la conjura que culminó con su muerte. A esto ayudó el propio César. Una de las causas es la muerte de este Catón, de este último republicano idealista, que Bruto no se lo pensó dos veces, que pensaba que era el último republicano, que César no parecía que siguiera las ideas republicanas con las prebendas que se estaba concediendo. El recuerdo de los Tarquinos, esos reyes que comenté al principio, que habían sido tan terribles, y que César se hiciera construir tronos y se pusiera una corona, en fin, la figura de Catón en oposición a la de César iba para arriba y César, poquito a poco, iba haciéndose impopular. Era el dueño de Roma, pero no tenía respaldo legal, se concedió demasiados privilegios, hizo demasiados cambios y demasiado rápido. Es decir, igual que había ido perdonando antes, ahora a los vencidos, además de perdonarlo, quizá hubiera debido respetarlo un poco más, respetarle el tiempo de duelo y no hacer tantos cambios tan deprisa. No les daba tiempo de asimilarlo
y más ese tipo de cambios que lo colocaban en una posición tan contraria a este Catón que había quedado en un pedestal, acercándose tanto a los tarquinos con esos tronos, con esa avidez de poder, y peligrosamente pasó de ser muy popular a impopular. Así murió, pero ¿qué nos queda de todo lo que hemos visto? ¿De qué nos queda de su personalidad? Este es el Senado y él era un orador excelente. Este es un libro que nos ha dejado, Comentarios a la Guerra de las Galias, otro que escribió sobre la guerra civil, siendo un escritor destacado, con un vocabulario preciso y un estilo conciso, totalmente legible. Esta actitud del paso del Rubicón como ejemplo de intrepidez, y aquí ya veis la pinta, una personalidad dominante, como se hizo con el campamento de los piratas, era un genio político, como por ejemplo, cuando estaba presionado por Pompeyo y por Craso, a quien apoyaba, y resulta que se coloca como uno de los tres, y además él es el cónsul. Eso fue una habilidad política impresionante, aparte de su carácter dominante, etc. Y militar, como estratega militar, no tenía igual. Era imprevisible. Hemos visto los gestos, las decisiones que tomó en la batalla de las Galias, que son solo unos ejemplos. Y lo más importante para mí, si una persona es imprevisible y es intrépido y es dominante, pero no es inteligente, pues, pues no hay que lo aguante. Sus decisiones no son adecuadas y va de una manera dominante e imprevisiblemente metiendo la pata. No. Todo esto estaba acompañado de una inteligencia muy viva. Y así era nuestro Cayo Julio. Frases que conservamos o que tenemos en nuestro lenguaje que hacen referencia a su historia. César es el marido de todas las mujeres, porque era amante, ya digo, de toda Roma. Y en este lienzo que me ha gustado, lo he elegido porque recrea cómo se le apareció su amante Cleopatra, que como lo visitó cuando estaba en Alejandría y no quería que la pillara Ptolomeo XIII, entró liada en una alfombra que llevaba un esclavo como si fuera un regalo para César. Así se presentó Cleopatra, fueron amantes. Pues era amante de todas las mujeres de Roma y le decían también que era la mujer de todos los maridos, haciendo alusión a su supuesta relación con el rey de Bitinia. No se sabe si era verdad, insisto, sí se sabe que le daba un coraje terrible. En cuanto al paso del Rubicón, la frase pasar el Rubicón significa pasarse de las rayas, extralimitarse, y la suerte está echada se le atribuye a él. Alea jacta es, lo dijo cuando decidió tirar para adelante y cruzar el río y que pase lo que tenga que pasar. Alea jacta es, los dados están tirados, la suerte está echada y tiro para adelante. La mujer del César debe estar por encima de toda sospecha o debe ser honrada y además parecerlo en cuanto a la actitud de Pompeya. Llegué vivencí, veni vidi vici, desde aquí, desde Alejandría, su incursión en Cela, victoria y rápida vuelta. Y por último, tú también, hijo mío, yo he leído que se lo dijo a Bruto cuando lo reconoció como uno de sus asesinos. Hay quien dice que no, en resumidas cuentas, ni está escrito que lo dijo ni que no lo dijo. Se le atribuye y si no es, pues bien pudiera haber sido. Le asestaron 23 puñaladas, de las cuales solo una fue mortal, pero lo demás
pues lo acribillaron, fue una carnicería. Y él, lógicamente, vería y reconocería a Bruto. Luego, si lo dijo o no lo dijo, pues no se sabe, pero podría haber sido. ¿Mm? Hay quien dice que esto significa que Bruto era su hijo. Si lo es, no hay constancia de eso. Parece ser que él era amante de Servilia cuando inició esta relación, cuando ya el crío había nacido, pero nunca lo sabremos. Estas son las frases que lo recuerdan en nuestro idioma y su herencia no fue menos importante. Una vez muerto César, no tenía hijos. Os recuerdo que su hija Julia, que se concedió como esposa a Pompeyo, murió en el parto del primer hijo. Cesarión, Ptolomeo XV, él nunca lo reconoció, pero bueno, parece ser que era hijo suyo, pero no estaba reconocido por él. Y además, aunque lo hubiera estado, yo no sé si se hubiera aceptado que un faraón de Egipto heredara el imperio de Roma. No sé si se hubiera aceptado. El caso es que no tenía heredero. Aquí tenemos a Marco Antonio. Esto es un busto de él y, además de apuesto, que dicen que era muy apuesto, era inteligente y un buen soldado. Todo el mundo pensaba que iba a ser su heredero. La verdad es que no sé por qué César hizo lo que hizo, porque Marco Antonio demostró que era un muy buen soldado, era un hombre de confianza, su mano derecha, pero no era un buen gestor. Lo dejó al cargo del gobierno de Roma mientras estuvo en Alejandría y fue un desastre. No servía como gestor, pero no había otra cosa. Todo el mundo pensó eso. Cuando habla del testamento se encuentra con Augusto, un sobrino nieto de una de sus hermanas, que era un joven, que no había destacado en nada, ni en política, ni en batallas. Un adolescente estaba en Oriente y se encuentran al abrir además se rumorea que estaba en Oriente estudiando. Lo habían mandado a estudiar porque la carrera militar parecía como que no le iba. Y ahora abren el testamento y se encuentra, primero, que lo adopta póstumamente, con lo cual Octavio pasa a llamarse Cayo Julio César Octaviano, al estar adoptado por César. El sobrenombre de Augusto se le da después. Se encuentran con esta sorpresa. Y más sorpresa todavía fue que Augusto, que no prometía, resulta que gobierna Roma durante más de 50 años y la conduce a uno de sus periodos más esplendorosos, gobernando con inteligencia, con sabiduría y con humildad. Nunca sabremos si César lo sabía o tuvo suerte, si huía de que no se fiaba de Marco Antonio o confiaba y veía cualidades en aquel Octavio que los demás no veían. El caso es que no prometía nada y fue una sorpresa. Y el gobierno de Augusto es digno de estudiar. Entonces, esta fue su herencia, no se sabe si a sabiendas o porque tuvo suerte, pero se puede pensar, y a mí me gusta pensarlo, que un personaje tan ilustre fue capaz de cambiar Roma incluso después de muerto. Esto se lo escuché a Eva Tobalina en una conferencia que recomiendo encarecidamente, las conferencias de Eva, y me gustó mucho, porque verdaderamente si lo hizo con inteligencia, con conocimiento, viendo estas cualidades que nadie era capaz de ver en este Augusto, porque no las mostraba entonces, pues sí, consiguió César modificar Roma y el imperio después de muerto. Con esto concluyo, espero que hayáis aprendido. Y yo he aprendido mucho estudiando todo esto.